Bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de JavaScript. Bien, en este capítulo vamos a ver el objeto Windows. Bien, como dice aquí en la introducción en w3schools.com, dice que el objeto Windows representa una ventana abierta en un navegador. Bien, si un documento contiene frames, el navegador crea un objeto Windows para el documento HTML y un objeto Windows adicional por cada frame. Bien, vamos a ver diferentes propiedades y métodos que nos ofrece este objeto. Por ejemplo, vamos a ver cómo obtener el ancho y el alto de la ventana actual. Bien, vamos a ir a la propiedad Screen. Bien, de todas formas, os quiero comentar que siempre que tengáis alguna duda sobre JavaScript, visitéis esta página, w3schools.com. De todas formas, la dirección a esta página os la voy a dejar para el objeto Windows en la descripción del vídeo. Bien, vamos a ir a Screen. Bien, podemos ver que este objeto Screen tiene la propiedad height y la propiedad width. Bien, pues vamos a ver cómo obtener la altura y la anchura de la ventana actual. Vamos a ir al editor de código y vamos a crear un nuevo archivo JS, al cual vamos a llamar windows.js y lo guardamos en la carpeta JavaScript. Bien, vamos a embeber el nuevo archivo JS en el index.html. Ok. Bien, pues vamos a decir lo siguiente. Bien, como podéis ver, hemos creado dos variables, una llamada width y otra height. Bien, incluimos el objeto Windows y jerárquicamente después incluimos el objeto Screen y accedemos a las propiedades, que como podemos ver se trata de una propiedad, tanto height como width. Aquí nos lo está diciendo property y su respectiva descripción. Y aquí, por ejemplo, en ahí nos dice que retorna la altura total de la ventana. Bien, vamos a ver. Y bueno, lo vamos a mostrar. Nos va a regresar en píxeles. Igual que estamos haciendo document.write, podríamos hacer window.document.write. Window es el objeto padre, como podemos ver. Bien, podríamos decir ancho y mostramos y incluimos la variable width. Y podríamos decir alto y incluir la variable height. Ok, vamos a ver el resultado. Vamos a ir al navegador y vamos a actualizar. Bien, y aquí nos está diciendo que tiene 567 y alto 320. Bueno, lógicamente me lo está diciendo así porque yo tengo el texto ampliado. Lo voy a poner en ver al tamaño original. Y bueno, voy a actualizar. Y bien, realmente mi ventana tiene 1360 píxeles y de alto 768 píxeles. Pero claro, al ampliarlo pues se reduce. Porque ahora, por ejemplo, si vuelvo a actualizar se va a reducir. Muy bien. Ok. Veamos. Vamos a ver otras propiedades. Por ejemplo, esto que hemos hecho viene muy útil para, por ejemplo, modificar los estilos CSS
para irlos adaptando dependiendo de la resolución de la ventana. Muy bien. Vamos a ver más propiedades y métodos. Por ejemplo, vamos a regresar al objeto Windows y por ejemplo vamos a ver uno muy interesante, una propiedad muy interesante llamada Navigator, que nos va a retornar información del navegador. Bien, aquí tenemos la propiedad Navigator, que también se trata de un objeto. Bien, vamos a retornar información del navegador a través de esta propiedad llamada UserAgent. Bien, como aquí dice en la descripción, el objeto Navigator contiene información sobre el navegador. Bien, vamos a verlo. Bueno, aquí le voy a incluir unas etiquetas P. Ahí está. Bien, y veamos este ejemplo. Por ejemplo, var navegador. Vamos a acceder al objeto Windows. Y vamos a acceder al objeto Navigator. Y vamos a obtener, como hemos dicho, el UserAgent. Y lo vamos a mostrar en el documento Windows document.write y incluimos la variable navegador. Muy bien, guardamos y vamos a actualizar. Bien, y aquí tenemos la información del navegador en el cual se está ejecutando el documento HTML. Bien, otra utilidad, como podéis ver, de JavaScript. Bien, veamos más cosas sobre el objeto Windows. Bien, otra propiedad muy interesante es el objeto Location. Bien, vamos a visitarlo. Bien, por ejemplo, vamos a ver. Imaginemos que queremos hacer una redirección. Bien, pues para ello vamos a utilizar la propiedad href del objeto Location. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Bien, por ejemplo, vamos a crear una redirección. Bueno, sin crear ni siquiera una variable, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Bueno, Windows, accedemos a Location, realmente, href es igual, y bueno, vamos a redireccionar, por ejemplo, a Google. Google.com. Bien, guardamos y ahora veremos cómo redireccionamos. Bien, pues ya estamos viendo también lo útil que es este objeto llamado Location, que pertenece al objeto Windows. Bien, ahora lo que vamos a hacer es comentar esta línea. Redirecciones. Bien, y lo comentamos porque si no, cada vez que actualicemos index.html va a redireccionar. Bien, continuemos viendo otras herramientas del objeto Windows. Bueno, vamos a ver, y bueno, vamos a volver al objeto Windows. Bueno, aquí hay más propiedades en Location, como podéis ver. Por ejemplo, si quisierais obtener, por ejemplo, el host, pues incluiríais la propiedad host. El host name también lo podéis obtener. El path name también lo podéis obtener. El protocolo, etcétera. Bien, ya es cuestión de que vayáis experimentando con las propiedades. Bien, regresamos al objeto Windows. Por ejemplo, otro interesante. Vamos a ver, ahora vamos a ver un método
por ejemplo. Bueno, aquí podemos ver el típico método alert. Por ejemplo, crear open. Abre una nueva ventana en el navegador. Bien, vamos a ver este método llamado open. Bien, pues vamos al editor de código y bueno, vamos a ver un ejemplo. Bien, imaginemos que queremos abrir una ventana de Google. Bien, pues simplemente, bueno, vamos a llamar a... Vamos a crear una variable y la vamos a llamar, por ejemplo, ventana. Es igual a window.open. Y, por ejemplo, quisiéramos abrir, como he dicho, Google. Bien. Pero esto lo vamos a hacer a través de un evento, ¿vale? Los eventos todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en un capítulo posterior. Bien, pero vamos a crear una función. Función, por ejemplo, open window. Vale, y bueno, y aquí ya no vamos a necesitar esta variable, bien. ¿Y cómo vamos a utilizar este evento? Bueno, vamos a utilizar un evento click. Vamos a ir a index.html y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un botón. Vamos, del tipo button. Y vamos a utilizar el atributo onClick. Atributo, bueno, esto es un evento JavaScript, como podréis ver. Incluimos la función. La función se llama OpenWindow. Pues la incluimos. Abrir ventana. Bien, le incluimos el texto abrir ventana. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Bueno, vamos a regresar a index.html. Bien, aquí podemos ver el botón. Vamos a hacer clic sobre él. Bien, y como podemos ver se ha abierto una nueva ventana. Bien, y si quisiéramos, por ejemplo, que fuese una ventana emergente. Bien, pues vamos a volver al editor de código. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a window.js. Bien, y para ello lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para poder abrir una ventana pop-up, una ventana emergente, vamos a tener que incluirle una anchura, por ejemplo, igual a 300. Incluimos una coma. Vamos a agregar la siguiente propiedad, el height, la altura, igual, por ejemplo, a 300. Muy bien. Y con esto ahora lo podremos abrir en una ventana emergente. ¿Cómo vamos a ver? Bien, y me podréis decir, ¿y dónde sacas el width este y el height este? Bien, vamos a ir un momentito a W3 Schools y bueno, bien, aquí lo podemos ver. ¿Vale? Todas estas propiedades las vamos a poder utilizar, como podéis ver, separándolos por coma y agregándole pues su respectivo valor. Bien. Aquí, en el segundo parámetro, si queremos podemos incluir blank sin ningún problema. Yo lo he dejado vacío, pero le podemos incluir blank si queremos, que es la propiedad por defecto, el valor por defecto. Bien. Bien, vamos a ver el ejemplo. Actualizamos index.html y vamos a hacer clic en abrir ventana. Bien, y aquí podemos ver una ventana emergente. Bien, ahora supongáis que queréis incluir vuestra propia ventana, ¿no? Que redireccione a otro sitio web. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Esta función la vamos a comentar. Y bien, vamos a crear otra función. Por ejemplo, a esta función la vamos a llamar create window. Y vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a decir
ventana es igual a window.open. Bien, el parámetro primero lo dejamos vacío, el segundo también. Bueno, le vamos a dar una anchura, por ejemplo, de 300 y una altura de 300. Bien, ¿y cómo vamos a modificar esto? Bueno, pues muy fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a incluir contenido. Mira, pues vamos, le incluimos la variable ventana, le incluimos document y write. Bien, y vamos a incluirle, por ejemplo, un párrafo. Hola amigos, estoy abriendo una ventana. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ahora tendremos que incluir esta función en el evento onClick. Regresamos y en este caso incluimos esta función. Create window. Bien. Guardamos. Vamos a regresar a index.html y vamos a actualizar. Vamos a hacer clic en abrir ventana. Y bien, y aquí tenemos el contenido que le hemos agregado a la ventana. Muy bien, pues por el momento lo vamos a dejar aquí. Y bueno, como os he dicho, en la descripción del vídeo os voy a dejar la dirección para que podáis ver el objeto window con más detalle, las diferentes propiedades y métodos para que vayáis experimentando vosotros mismos. Muy bien, pues hasta aquí lo dejamos y próximamente más. Saludos.